Flores, yo soy abogada, soy coordinadora del colectivo de derechos humanos Empoderante en Potosí, pero también soy coordinadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, capítulo Bolivia, el mismo que funciona en tres países, Chile, Bolivia y Argentina. Muy importante escuchar. Yo diría, dejo la palabra a José Luis para avanzar. Gracias, doctora Vivian. Empezamos rápidamente con el tema que nos preocupa ahora, que es esto de los contratos para la explotación del litio. Usted y Empodérate han hecho a conocer un manifiesto en defensa de los bofedales, de los humedales, como uno de los posibles efectos muy graves de la explotación del litio. Coméntanos en principio cómo usted ve esta cuestión de los contratos y la falta de consulta y las posibles y graves afectaciones que se prevén a futuro como resultado de la explotación del litio. ¿Cómo está viendo en general esta problemática, doctora? Bien, gracias. Bueno, el colectivo trabaja en el territorio cerca de 5 años. Hemos desarrollado tres investigaciones puntuales relacionadas con LIPES. Eh, y OPSAL está un poco más antes, ¿no? Desde 2016. Em, yo he sido miembro de OPSAL apenas 3 años, hasta llegar a la coordinación. Em, en ese margen, en ese marco, primero hacemos como OPSAL un documental, ¿sí? Este documental está acompañado más tarde de lo que es el libro Salares Andinos, en donde se muestran las evidencias de la explotación de litio, es decir, los impactos socioambientales de la explotación de litio en Chile y Argentina. Para entonces, George Campanini, que es también parte del OPSAL, escribe sobre la estrategia del Nacional del Litio y lo que se avisoraba. em, ¿Cómo íbamos a pensar que este proceso iba a ser tan lento y que adicionalmente iba a ser muy perjudicial para los territorios? Entonces, para cuando yo entro, miro además lo que pasa con las comunidades, ¿no? El colectivo está compuesto por varios activistas, en nuestro caso en Potosí, y varios de ellos nos vamos involucrando en talleres de capacitación de inicio de normas. Y entonces la comunidad nos pedía una cuestión específica, eh, el derecho humano a la consulta previa, en qué consiste, por qué se tiene que dar, y qué es el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué pasaba esto? Porque ya entonces, hace muchos años, estamos hablando más de 5 años, ellos estaban apartados, como comunidades no habían sido informadas, nunca había asistido YLB, las consultoras que habían sido contratadas para hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental de la planta de Lipi. Y tampoco conocían qué es esto de la coordinadora de defensa del litio que se había formado años atrás. Coordinadora que estaba compuesta por asambleístas departamentales, alcaldes, el FRUTCAS, pero no estaban representadas las comunidades que estaban en el área de influencia de los proyectos de litio con sus curacas o corregidores. Entonces, así comienza esto y ya para entonces había esta inquietud. ¿Qué pienso de los contratos? Lo mismo que hemos reflejado en el pronunciamiento, que hemos tenido que hacer, habida cuenta de que durante casi 10 meses de acercamiento a la Secretaría de la Madre Tierra, nos hemos dado cuenta que ni ellos están involucrados y que el Ministerio de Medio Ambiente lo ve todo desde el gobierno central, pero que adicionalmente no se hace monitoreo a las empresas mineras, ¿no? No como el que esperábamos, es una mera formalidad, es una simple firma de los formularios de monitoreo. Tampoco se tenía conciencia real de cómo estaban firmados los convenios entre China y Bolivia, perdón, los tratados bilaterales de inversión entre China y Bolivia y entre Rusia y Bolivia. ¿Por qué hablo de estos tratados? Porque se supone que son marco para el recibimiento de transnacionales y que a su vez permiten hacer convenios con ellas y luego contratos, ¿no?
Entonces, todo este marco legal de actuación no estaba claro, no está claro. Nadie conoce si tenemos o no tratados bilaterales de inversión, nadie conoce el contenido mismo de los convenios, ni, bueno, ahora ya se conocen los contratos, ¿no? En abril del otro año sale una publicación de Fruitcast. La señora Yamile muestra en medios de comunicación, no me acuerdo, creo que era Causa Chuncoca, muestra una parte de este convenio y dice que es desventajoso y empieza a hablar de corrupción y ya eso ya nos causa ruido. Entonces, estábamos esperando esos convenios y esos contratos. La gente en los territorios está más cerca de nosotros porque nos ha visto más tiempo. Hay consultores, hay investigadores que van por allí, que se quedan una semana, 2 días y hacen sus investigaciones, pero nunca les devuelven la información. Nosotros tenemos más presencia y es continua, entonces, por eso hay este nivel de confianza. Entonces, em, la expectativa ha crecido aún más de parte de las comunidades que están organizadas en AILU y de la Central Provincial de Enrique Valdivieso, con la que estamos en contacto continuo. Pero tampoco tienen ellos posibilidades de actuación porque ILBESI les ha convocado a socializaciones, ha sido sus cabezas principales, que a veces ni conocen las comunidades, ¿no? Les estoy hablando entonces de un escenario en donde se anula la libre determinación, o sea, no se toma en cuenta la estructura de sus autoridades, de las comunidades que están en el área de influencia de los proyectos concretamente, ¿no? Tanto de las que están alrededor de las plantas de litio donde se quieren emplazar, estamos hablando de 17 comunidades: Puerto Chubica, Lluvica, Llavica, Santiago de Chubica, Vintoca, Santiago K, Culpinaca, etcétera, ¿no? Entonces, este es ese escenario. Y hay otra área de afectación probable que es de la que más nos preocupa mucho más todavía, porque es sitio Ramsar, pertenece al sitio Ramsar Los Lipes, en función del artículo 26 de la ley minera y en función de en cumplimiento de lo que es el decreto 2311 de 28 de noviembre de 2015, promulgado por el gabinete de entonces de Evo Morales. Se amplía el área de explotación y exploración, el área reservada de reserva fiscal, y a una especie de área reservada entre 4 y 15 kilómetros, y por lo tanto se alcanza a los bofedales que rodean a salares y lagunas saladas. Los bofedales son de agua dulce, son áreas de pastoreo. ¿Y dónde están? Están dentro y fuera de la reserva, entre Norlipes y Enrique Valdivieso, donde están concentradas las denominadas lagunas de colores. Este territorio es muy frágil, tiene un alto nivel de endemismo, tiene biodiversidad que está expuesta. Entonces, son dos espacios territoriales grandes en donde se pretende la explotación de litio. Es el Salar de Uyuni con 17 comunidades aledañas, no son solo 5 las afectadas, y tienes a el otro sector que está dentro de lo que es el sitio Ramsar Los Leipes, en donde se pretende la exploración. Entonces, por esta razón hemos sacado el pronunciamiento muy, muy preocupados, pero además enojados, la verdad, un poco, ¿no? Porque estamos indignados que políticos de derecha, el ala evista inclusive, y todos estos políticos toman la cuestión ambiental de manera muy circunstancial, la están instrumentalizando y por eso nuestra denuncia en la primera parte del pronunciamiento, que estamos indignados por la instrumentalización de la cuestión ambiental, porque a ninguno de estos políticos los hemos visto presentes cuando luchábamos entre todo el movimiento ambiental para que se apaguen los incendios, cuando cuestionamos el agronegocio, cuando cuestionamos al extractivismo mismo. Entonces, por esta razón y este involucramiento que nosotros tenemos con las comunidades, en donde vemos el desconcierto, la desazón, la preocupación y el sufrimiento, es que nos hemos pronunciado. No nos han dejado más opciones debido a que si no lo hacemos,
en este año electoral, los políticos van a seguir capitalizando la cuestión ambiental, manipulando la voluntad de las personas y tenemos que alertar a toda la gente que a ellos no les importa, no les importa a ningún partido político el medio ambiente en realidad. Este video, doctora Vivian, lo vamos a difundir ampliamente. Quisiera que nos sitúe un poco el contexto en el que están los salares. Estamos hablando de Potosí, del sudeste del Potosí, donde hay una antigua crisis hídrica, donde el agua es Sí. muy escasa y donde además hay varios centros mineros como San Cristóbal que no solo usa, sino depreda el recurso hídrico, incluido aguas subterráneas y agua dulce también. Entonces, el problema que usted acaba de señalarlos muy atinadamente se agrava, reitero, por esta cuestión de que estamos en una zona con una antigua crisis hídrica de agua. Y a ello se suma, y me gustaría que nos reitere esto, esta grave vulneración de los derechos de los pueblos, el derecho a la consulta. Ayer, doctora, el ministro ha dicho que va a haber consulta, pero después de firmar los contratos, después de aprobar los contratos. Eso es muy grave y como esta hay muchas otras irregularidades. Coméntenos esto un poco, este contexto tanto hídrico como también ilegal que están ocurriendo ya en esta etapa de aprobación de contratos, doctora. Si me permiten mostrar pantalla, les voy a mostrar algunas imágenes en mapas para que sea más ilustrativo. Una de las investigaciones que hemos hecho, que ha durado un poquito, casi 2 años, es vulnerabilidad social y ambiental frente a los megaproyectos mineros. Entonces, en esta eh, investigación nos hemos dado a la tarea de buscar cuál es el área de influencia de los proyectos de litio, ¿no? Entonces aquí yo les voy a mostrar una serie, la investigación, una parte de la investigación solo expresada en mapas, bueno, para tener conciencia. Esta es la denominada cuenca del altiplano que abarca La Paz, Oruro y Potosí. Una parte, desde lo que es el lago Titicaca hasta lo que es Popó, tiene una planificación a través de un plan director de cuenca. El resto, Lipes no tiene. Lipes no tiene información técnica. Por esta razón, nosotros hemos cuestionado el contrato porque no tiene información técnica sobre el comportamiento de lo que llamamos de la cuenca endorreica de Lipes. No, es decir, no hay una información hidrológica sobre las fuentes de agua ni tampoco sobre el agua subterránea, es decir, la información hidrogeológica. Es importante conocer esta porque como vemos en el mapa, tenemos los salares, no solo el salar llamado de Uyuni, a la gente originaria le gusta decir salar de Tunupa, porque no consideran que sea de Uyuni, ¿no? Entonces, el salar de Tunupa o el gran salar de los Lipes no es el único que se pretende explotar. Están el resto de salares en este otro territorio que es una parte de Norlipes también y lo que es Sudlipes esencialmente, ¿no? Hasta lo que es Zavalla y Coipasa en el lado orureño. Bien. Em, Aquí vemos cómo hay lagos y lagunas en medio de este territorio, en medio de estas áreas de explotación, y vemos la cantidad de fuentes de agua entonces que se expone alrededor. Los lagos y lagunas están en azul, en blanco y con pigmento ese es el perímetro de los lagos que se extiende con el decreto 2311. La red hídrica que atraviesa, miren, es bastante prominente en el caso de Sudlipes y hasta lo que es una parte de Norlipes. Alrededor del salar hay pocas fuentes de agua, como se pueden dar cuenta. Es principalmente el río Grande que viene desde Quetena Grande, ¿no? Que baja desde Quetena Grande, que quiero decir. Estos mismos afluentes de agua se han ido secando. En el caso de la minera San Cristóbal, ha emplazado sus pozos
en territorio de dos comunidades, que es Vilama y como Culpinacá. Las dos comunidades ya nos han puesto en alerta hace mucho tiempo y nosotros ya hemos comprobado durante esta investigación que no tienen agua, al grado que la misma empresa les ha cavado, les ha perforado, perdón, pozos en el sector aledaño a Guayajara, donde está su dique de colas, eh, tristemente ahora dique de colas, y antes era laguna, ¿ya? Y también les lleva forraje, pero las comunidades de Culpinacá, Vilama, Vila se mantienen calladas debido a las amenazas, ¿no? Ellos siempre son amenazados con retirarles los puestos laborales que tienen dentro de las empresas y nosotros no podemos cuestionar todo esto. Se ve poco, pero ustedes lo que ven en puntitos aquí son las comunidades aledañas alrededor del salar. Miren, tanto de Yica y Dawa, ¿sí? Porque es la mayor proporción de salar que le pertenecía a Yica y un poco a Tawa y el resto a Colchacá. Y verán también que en la punta del salar, ¿sí? Están las comunidades. Una parte de la parte turística también es de también, digamos, vive del salar, del turismo del salar, ¿sí? Y aquí abajo, perdón, está lo que es la reserva y todas las comunidades, como han visto, que acá se notan ahí manchadas en amarillo, ¿ya? Esta es la reserva. Y aquí entonces están el resto de lagunas y dos salares, Chiguana y San Juan, que está en San Juan del Rosario, que se pretenden explotar. El salar de Pastos Grandes, el salar de Chiguana están dentro de lo que es el sitio Ramsar Los Lipes. Este sitio Ramsar Los Lipes se supone debe tener máxima protección, tiene una superficie de más de 1.426.621 hectáreas, es súper grande. Y miren, ahí quiero detenerme. Estas son las áreas tituladas dentro de lo que es el sitio Ramsar Los Lipes y alrededor de lo que es el Salar de Uyuni o de Tunupa. Son tres grandes TCOs. Está la TCO de Enrique Valdivieso, está la TCO de Norlipes y está la TCO de Sudlipes. Ahí están graficadas en celeste la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Norlipes, el polígono cero y el polígono cero hasta la fase 5, es decir, todo lo que implica el municipio de Colchacá y el municipio de San Pedro de Quemes está incluido en esta TCO. En el caso de Sudlipes, todo lo que son las comunidades originarias, las comunidades indígenas de Hatun, Juchuy y Chaupi Ayllus, que es todita la reserva, o sea, todo Sudlipes, el título de Sudlipes abarca todita la reserva y un poco más, saliendo afuera lo que es San Pablo de Lipes, Río San Pablo, etcétera, etcétera. Y hay otras comunidades que se han titulado de manera colectiva, ya no como TCO. Ahí están en el listado, por ejemplo, la marca Lica con su Ayllu, Ayllu Grande, ellos tienen TCO, Tawa lo mismo, la marca Arowa, que es mucho más chiquitita, etcétera, etcétera. Pero como ve, todo está titulado. ¿Por qué insisto en esto de la titulación? Porque me voy a ir más abajo. Río Grande, esto lo ha expuesto en sus radios Salar Los Lipes, ahí está la respuesta que habían mandado los de ILB. Río Grande había solicitado, no tenemos contacto con Río Grande ni con la Central Provincial de Norlipes, pero Río Grande había mandado una carta a ILB bien sustentada jurídicamente, en donde solicitan información sobre por qué no se ha aplicado la consulta previa, libre, informada y de buena fe de parte del Estado. Miren lo que les ha contestado YLB. Les ha contestado en otras palabras que porque no es su territorio, es área de reserva fiscal, por lo tanto del Estado, no corresponde la consulta previa. Dice el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobada por la ley 1257 de 11 de julio de 1991 en su artículo 6,
dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que sean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ponen el énfasis en el directamente cuando no existe esa palabra. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las naciones tienen el derecho a la consulta previa, siempre y cuando la explotación de los recursos naturales se encuentre en el interior de su territorio. Como han excluido los salares, las lagunas saladas, incluso hasta dentro de lo que es el área reserva, de la Reserva Nacional Eduardo Baroa, ellos están pensando que es territorio exclusivo del Estado y que el Estado puede hacer lo que quiere cuando el Estado tiene la misma obligación, el doble de obligación de precautelar, de cumplir la protección en el marco de la Convención Ramsar, en lo que es el sitio Ramsar Los Lipes, y dentro del salar de Uyuni concretamente, también tiene la misma obligación en el marco del convenio 169 de asegurar la consulta previa a la emisión de cualquier decreto, ley, programa, plan, es decir, de cualquier política estatal o cualquier medida legislativa tiene que ser consultada a los pueblos indígenas que van a ser afectados en su territorio, en su patrimonio, cuando se pone en riesgo su vida, sus sistemas de vida, y estos sistemas de vida se arriesgan si los bofedales, que son espacios territoriales donde está pasteando todo el tiempo el ganado y de donde también toman agua, porque yo les recuerdo a la población boliviana que no tienen sistemas de agua potable en el sudoeste, sobre todo en lo que es Sudlipes, eh, convencionales, como los tenemos en algunos otros territorios. No hay, ellos se alimentan de los bofedales, se alimentan de las vertientes, de los ojos de agua que están alrededor de los bofedales y que a su vez alimentan los bofedales. Entonces, cualquier persona que no tiene formación en derecho puede entender que esta respuesta es mañosa, esta respuesta es sesgada, esta respuesta está malintencionadamente mal interpretada. Sé que se ha añadido una palabra, la palabra directamente, dentro de lo que es el convenio 169, así no está planteado, incluso si lo estuviera, si estuviera así. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vasta jurisprudencia, em, y una opinión consultiva que establece la obligación del Estado no solo para consultar, sino para obtener consentimiento de los pueblos cuando se tratan de megaproyectos mineros, como es el caso. El gobierno intenta emplazar con 2 contratos y con su presencia allá en Lipi 3 plantas y pretenden, cuando ya estén funcionando las plantas, extraer 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. ¿Esto qué significa? Hay que multiplicar esas 40.000 toneladas que van a o pretenden explotar por año por la cantidad de agua que se utiliza por año, que según el Estado es muy pequeño el monto. Ahorita les voy a mostrar la tabla, no lo puedo recordar de memoria, pero vuelvo a esto, antes de que nos cambiemos de tema. Están estas 3 resoluciones de usufructo que se supone ha emitido el INRA, pero el INRA puede emitir usufructo, puede disponer sobre tierra fiscal. ¿Qué es el usufructo? Es un derecho que le permite a un tercero usar y gozar de una cosa, más no libro disponer, o sea, no puede vender, pero puede usar y gozar. Y este usufructo en el marco de la ley 886 se da a las instituciones públicas en tierra fiscal. ¿Qué es la tierra fiscal? La tierra no reclamada en TCO. Y no hay tierra fiscal no reclamada como TCO o como propiedad colectiva en el sudoeste de Potosí, porque todo está titulado, ¿sí? Hay 2 espacios que son de área de conflicto, pero no están cercanos a estos territorios donde que tendrían libre disponibilidad. Como no conozco el contenido de tales resoluciones, no sé cuáles serían las justificaciones legales de los abogados, que a mí me impresionan, ¿no? Todos hemos estudiado derecho, sabemos cuál es el límite entre lo justo, lo injusto, entre lo legal, lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Entonces, es complicado para mí entender por mi formación en derechos humanos y en derecho constitucional
que puedan prestarse a esto, ¿no? De manera forzada a los asesores jurídicos. Es impresionante. Bueno, en todo caso, y tras que me pregunta de la consulta, también quiero mostrarles esto. Esto es una parte de la investigación. Nosotros vemos cómo el dique de colas, de lo que llaman el sector, le dicen ahora, si usted ve la página web de San Cristóbal, le dicen el sector de Guayajara, le dicen, donde está emplazado su dique de colas. Pero no era un sector, era una laguna salada. Y estas son las aves que habitaban la laguna de Guayajara. Esto no lo hemos sacado nosotros. Esto está en el plan en un documento que es el plan de la Reserva Eduardo Avaroa de aquel entonces, de los noventas, y hay un cuadrito que muestra, dice, otras ubicaciones de las aves alrededor de la reserva. Y ahí mencionan a Guayajara con estas aves. Y aquí están, por ejemplo, patitos silvestres, ¿sí? Junto a guayatas, estas son los flamencos, el flamenco blanco, el flamenco rosado, que es el flamenco James también, con alto nivel de endemismo. Están las guayatas, están los patitos silvestres. Estos patitos no están en agua salada, ellos están en agua dulce, ¿sí? Entonces, había un dique, perdón, había un bofedal muy cerca de esta laguna alimentada, justamente el bofedal alimentaba esta laguna, este bofedal más varios ojos de agua, que ahorita no tengo los nombres, em, pero medía 9,5 kilómetros este bofedal. Está completamente seco ese bofedal. Es decir, ya le hemos tenido que preguntar a los adultos mayores, a los adultos de mediana edad, qué pasó con el bofedal, porque la gente joven ya no tiene claridad sobre la presencia de un bofedal por allí. Tan solo ellos han visto durante su crecimiento de 14, 15 años pozos de agua por el territorio, pero no tienen más que referencias de parte de sus padres de que había un bofedal. Por eso nuestra preocupación, ¿sí? Em, Nosotros hemos insistido también en el pronunciamiento que hay impactos que provoca la misma exploración de litio, de las lagunas, perdón, para la futura explotación de litio. Las normas ambientales, el reglamento de control y gestión ambiental, el reglamento de actividades mineras, han sido establecidos mediante un mismo decreto para reglamentar la ley de medio ambiente del 95, establece la obligación de parte de cualquier operador minero de establecer estudios de evaluación de impacto ambiental. Con el tiempo han ido flexibilizando estas normas y el mismo reglamento clasifica las actividades ambientales y dice cuáles podrían generar impacto ambiental inmediato o significativo, dicen ellos, y cuáles no. Por ejemplo, la construcción de un camino necesita un estudio de evaluación de impacto ambiental, la construcción de una planta de esta magnitud, de esta infraestructura de esta magnitud también, pero el Viceministerio de Medio Ambiente, a petición del Ministerio de Minería, saca la resolución ministerial 046-2024 del pasado año, de 2024, en donde recategoriza las infraestructuras tales como las plantas que se van a construir y las designa como categoría 3, es decir, que no necesitan estudio de evaluación de impacto ambiental. Es decir, que en la construcción de esta mega infraestructura no se va a remover tierra, en este caso sal. eh, hay una parte donde van a estar las mismas plantas, que es obviamente costra salina, están emplazadas en la costra salina, es decir, al remover la sal para construir, no se va a generar impacto. No se van a generar impactos de residuos sólidos según ellos, no se va a usar agua en la construcción de estas mega plantas, es decir, no pretenden, las recategorizan y dicen, no es necesario exigirle un estudio de evaluación de impacto ambiental. Y se contradicen a ellos mismos porque cuando se emplazó la planta del IPI han tenido dos estudios de evaluación de impacto ambiental que nosotros hemos revisado en otra investigación que se llama Acceso al agua y a la información en el área de influencia del proyecto del IPI. Entonces,
Les estamos hablando con conocimiento de causa sobre este tema. Han recategorizado estas plantas y esto no lo estamos inventando, lo dice en los contratos. Lo ha dicho el viceministro de Medio Ambiente, todas las veces que ha salido a la prensa en esta semana que ha pasado, después de que nosotros justamente hemos salido con nuestro pronunciamiento a explicar que no pueden seguir flexibilizando las normas y no pueden asumir que las plantas son categoría 3, es decir, que no necesitan estudio de evaluación de impacto ambiental, porque le están dando la oportunidad a las dos empresas, a Rosatron, perdón, a Uranium One, dependiente de Rosatron, y a CBC, al consorcio chino, de construir sus plantas, las plantas, de gastar 970 millones de dólares en el caso de Uranium One y 940 millones de dólares en el caso de CBC, gastar todo ese dinero, le están dando la oportunidad de devolverle ese dinero, porque se supone que le tenemos que devolver hasta el último dólar invertido en la construcción a ambas empresas. ¿Y cómo le vamos a devolver? Con litio, con carbonato de litio en especie. Es decir, concluyen la construcción de las plantas en el tercer año y el cuarto año ya empiezan a producir entre las tres, porque se supone que van a ayudar también a mejorar la planta de Yipi, la que tiene YLB, entre las tres pretenden producir 40.000 toneladas anuales, no en todo el proceso del contrato, sino anuales de carbonato de litio. Em, por eso hemos cuestionado los contratos. Rechazamos los contratos. No nos interesa apoyar ninguna actividad extractivista como movimiento ambiental. Esto implica que, aunque los mejoren, aunque realmente tengan términos que sean justos para el Estado boliviano, no es recomendable la explotación de salares en territorios que tienen alto nivel de endemismo. No es nada recomendable, como es el caso de dentro de la Reserva Eduardo Boroa y fuera de ella, en lo que llamamos la ruta turística de Lagunas de Colores. No es recomendable. Y no es recomendable dentro del Salar de Uyuni porque ya el salar recibe impactos y de esto no quieren hablar. Miren, los impactos que recibe el salar en este momento están provocados por la minería del bórax. Es de eso que no se quiere hablar. La minería del bórax, de la ulexita, en este momento, alrededor de Río Grande, ya provoca impactos, porque usted se va a Río Grande a ver el caudal del río y ver lo que se llama el delta, es decir, la parte de distribución natural que tiene el río en este espacio territorial, y verá que el caudal ha disminuido precisamente por el uso del agua en este territorio y por el procesamiento de la salmuera igualmente para la obtención de la ulexita o del boro. Ya tenemos salares impactados por la minería del bórax desde antes. Miren, el salar y laguna de Chalviri dentro de la Reserva Eduardo Avaroa está muy, muy impactado. Ahorita les voy a mostrar una fotografía. El salar de Capina en este momento está igual con impactación, con impactos severos, igual que la de Chalviri. En el salar de Uyuni, en esta parte donde ya se han construido las piscinas, también hay impacto. Hay serios riesgos dentro del sitio Ramsar, también por otro tipo de minería convencional, que en este caso es minería de la plata, de otros minerales, que en este momento está con subsidiarias de San Cristóbal. Hay una empresa subsidiaria de San Cristóbal, nadie sabe eso, está trabajando en el territorio de Alota, la comunidad de Alota, en el territorio de la comunidad, bueno, está el campamento en Agua de Castilla, y tiene cuadrículas peticionadas en un bofedal que es enorme, que se llama el Catal. Aquí yo les muestro entonces en el listado oficialmente aprobado por el Comité Internacional Ramsar de las lagunas que están dentro del sitio Ramsar. Miren, del 1 al 15, bueno, son 13 lagunas que están dentro del sitio Ramsar. Aquí están numeradas del 1 al 15. Chuluncani, Pastos Grandes, Cachilaguna, Cara Laguna, Capina, Cañapa, Hedionda Norte, hasta ahí
están dentro del listado de lagunas saladas que pretenden explotarse en función del artículo 26 de la ley minera. Eh, Ramaditas, la Laguna Colorada, Chalviri Norte, Hedionda Sur, la Laguna Colpa y la Laguna Blanca de Polques también pretende ser explotada en el marco de este artículo 26. De este otro listado, del 16 al 37, son 37 lagunas dentro del sitio Ramsar, se pretenden explotar casi todas menos la 23, 27, 28, 31, 35, 36 y 37. Es decir, pretenden explotar la Laguna Verde, que es parte de la ruta turística, la Laguna del Oromayu, la Laguna Corante, la Coruto, la Luriqui, la Laguna Celeste, la Laguna Castor, y la Laguna Castor es un sitio emblemático, es un sitio de actividad religiosa para la nación Lipes, es considerado territorio virgen también. Entonces, con esto yo les muestro con objetividad qué es lo que está pasando en el territorio y por qué nuestra preocupación. Les muestro también que estas actividades ponen en riesgo estas 37 lagunas que son parte del sitio Ramsar y obviamente y pone en riesgo lo que son los bofedales. Ahora, también quiero mostrarles ahora lo que es un bofedal para que la gente también nos pueda entender por qué esta defensa de los bofedales y qué son los humedales. Entonces, si me dan un chance, les muestro también gráficamente para que ustedes puedan entender cuál es la importancia de este tipo de biodiversidad para los bofedales. ¿Está bien? Adelante, Vivian, Ya, está entonces, demasiado impactante. aquí yo les muestro. Sí, adelante. eh, A ver, quiero compartir de nuevo, pero no sé cómo hacerlo. Como comprenderán, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Bueno, Pero se ve, lo amplía y ya ya, está. ya. Antes de que yo les muestre lo que es un bofedal y un humedal, tenemos que considerar lo siguiente. Mm. El agua, la humedad se traslada, ustedes lo saben como biólogos, se traslada desde el Amazonas, o sea, necesitamos esa humedad Ya, para que en el altiplano tengamos agua también. Esta agua provendría de las lluvias, pero que las lluvias son muy poquitas en el territorio. Estos son los ríos aéreos que ustedes y nosotros conocemos, correcto. pero la población también tiene que entender. Estos ríos se forman gracias a la humedad que generan los árboles. En, en este territorio, en Lipes, en el sudoeste completo, hay poca lluvia, es decir, estamos hablando de un territorio que es seco permanentemente. Las lluvias son muy, muy, muy escasas. Inclusive si llueve, la evaporación es muy rápida. Los suelos arenosos, pedregosos, absorben el agua que ha llovido, es decir, no permanece húmedo incluso si lloviera. Esto que están viendo acá es pastos grandes. Nosotros le estamos mostrando el lado que no está mostrando el gobierno, porque el gobierno muestra la fotografía de este lado, donde se ve la majestuosidad del salar de pastos grandes. No es igual el territorio de Salar de Uyuni o el Gran Salar de los Lipes que el caso de pastos grandes que está dentro del sitio Ramsar Los Lipes. Tienes salar aquí adelante, es el salar de pastos grandes, vamos a ver la otra fotografía. Tienes la laguna de Pasto Grande, así se llama, no Pastos Grandes, la laguna de Pastos Grandes, de Pasto Grande, donde ahorita se ven ahí, por ejemplo, en esta foto, chiquititos, pero se ven los flamencos que están por ahí. Y alrededor tienes, miren, las fuentes de agua dulce que son los bofedales. Estos son los bofedales, estos espacios verdes que tienen agua permanente y que rodean eh, en un 50%, 60% lo que es la laguna, porque le alimentan de agua dulce a la laguna, donde se mezclan con agua salada, y eventualmente la laguna salada se mezcla con el salar y por eso se produce la salmuera. Los bofedales, estos espacios territoriales son alimento, ¿no? Es alimento para el ganado.
suministran de agua permanente, es fibra vegetal que nos ayuda en la regeneración del mismo bofedal. Contribuyen a lo que es la purificación del agua y son reguladores del clima. ¿Por qué reguladores del clima? Porque mientras haya una temporada seca, incluso de absoluto frío, donde hay hielo, el bofedal permanece. ¿Y por qué? Porque está alimentado de agua subterránea continua, un agua que es considerada agua fósil, que está millones de años allí, pero que se está acabando. El agua fósil también se acaba, el agua, si es succionada permanentemente, se acaba. Tiene importancia espiritual porque ahí hay ritualidad de por medio, hay comunidades como la de Malco Villamar, la de Alota, que tienen una ritualidad específica alrededor de lo que es la Pachamama en los bofedales, agradeciendo permanentemente lo que es la productividad. La quinoa se alimenta del agua de las lluvias, pero cuando no es posible alimentarla del agua de las lluvias, hay ojos de agua que también alimentan el bofedal, que ayudan a canalizar riego para dentro de estos sistemas, ¿no? Y como verán, estos bofedales, estas lagunas, este salar, son un mismo ecosistema. Eso es lo que queremos que nos entiendan y que no está informando adecuadamente ni la ILB ni ninguna empresa, son el mismo ecosistema. Entonces, yo le pregunto al gobierno con esta firmeza, ¿en serio creen que no va a haber afectación al pueblo indígena cuando les estoy explicando con absoluta claridad que los bofedales alimentan, son parte del sistema de vida de las comunidades? La misma laguna, el mismo salar, toda la cordillera en estos territorios que se ven impactados por cualquier intervención antrópica, son parte de los sistemas de vida y son parte de rutas turísticas. Entonces, ¿en serio creen que no le va a afectar? Los humedales además nos ayudan a mitigar los cambios, los impactos del cambio climático, porque captan y almacenan agua de las lluvias, disminuyen la probabilidad de sequías, proveen belleza paisajística, sostienen el hábitat mismo de todos los animales, de toda la biodiversidad, de millones de animales, de millones de cientos de especies. No estamos hablando de una docena de animales, estamos hablando de millones de animales. Eh, y nos permiten lo que es la identidad intercultural, ¿no? Ahora, con esto yo me despido en esta parte. Miren, esto que les estoy mostrando es un gráfico que lo hemos sacado de Wetland. Aquí muestra lo que les acabo de explicar, ¿sí? Esta recarga natural que podría venir y que se acumula en los bofedales del agua dulce, está muy cerca de lo que son los lagos, en otras no serán ni 4 ni 5 kilómetros que están aledaños, en otros están 2 kilómetros, en otras 1 kilómetro y en otras están a metros de las lagunas. Em, tenemos el salar en esta parte, ¿sí? Aquí se produce la salmuera, como ven, con el agua que puede absorberse de la lluvia, ¿sí? Que entra hasta la parte subterránea, perdón, va bajando la lluvia por la pendiente natural a los bofedales, en donde están estos reservorios de agua dulce, la zona en riesgo, ¿no? Esta es la llamada zona de mezcla. Hay una especie de zona de mezcla que aquí, donde se junta justamente el agua dulce con el agua salada, que entra a los lagos o las lagunas saladas, como es en este caso la de Pasto Grande que les he mostrado. Y luego a este otro lado está el salar donde se produce la salmuera, gracias a estos abanicos aluviales, es decir, a la posibilidad de mezcla que en esta zona se ha establecido. Miren. Entonces, este fenómeno se produce en todos estos territorios donde ustedes están viendo las lagunas. Aquí están las lagunas saladas alimentadas por los bofedales, los ojos de agua y el agua de la lluvia, en todos estos. Aquí está el salar de Pastos Grandes, donde está la laguna de Pastos Grandes, donde están los bofedales. Es muy, pero muy grande la extensión de bofedales que está alrededor de el salar de Pastos Grandes. Estas características ambientales las estoy mostrando gráficamente. Aquí está el ganado que está pasteando,
ahí, es enorme el territorio ahí. Esto es una foto de Quetena Grande. Aquí está un animalito que nunca se deja fotografiar, que es la vizcacha. Y ustedes pueden ver desde una parte de la pendiente del mismo sector cómo se miran de arriba los bofedales, cómo están rodeados de otro tipo de vegetación también, que también tiene un nivel de endemismo y que se utiliza para, para establecer, para medicina tradicional inclusive, ¿ya? Ya estamos viendo que en algunos manantiales ya tenemos presencia de paja brava, es un bioindicador para darnos cuenta de que precisamente hay un nivel de degradación producto del cambio climático, pero también producto del polvo que levantan los automóviles de la ruta turística, debido a que no han considerado la construcción de caminos dentro de lo que es el territorio de los salares, pues tenemos estas, estas amenazas, ¿no? Amenazas y este enterramiento. Ahora, yo les voy a mostrar aquí lo que es em, la Laguna Negra, ¿sí? Esta es la Laguna Negra que está rodeada de bofedal. Esta es en el territorio de Malco Villamar, lo que es Norlipes. Este territorio ahorita está en riesgo, es un bofedal gigante, gigante, grande, 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 en donde se pretende la explotación de plata por Silex, subsidiaria de San Cristóbal. Están haciendo exploración a través de concesiones que son Mayo 1, Mayo 2, Catalcito, Catal 1, que son en este territorio. Acá vemos otra foto de pastos grandes, el otro lado, ¿sí? Y ahí se nota la conexión entre los dos, pero también vemos un terraplén, es decir, se ha construido un camino sobre el salar, que incluso la parte paisajística ya altera en este momento, ¿no? Entonces, de esto les estoy hablando cuando les hablo de las preocupaciones y de los impactos concretamente. Muchas gracias, doctora Vivian. Realmente la información que nos provee es muy, muy, muy importante. Penúltima consulta, doctora. Desde el otro lado, desde el lado de las empresas, del gobierno, se suele decir que esto nos va a generar mucha ganancia económica y que además esto de la explotación del litio estaría ligado a lo que se llama la transición energética, ya que vamos a dejar los combustibles fósiles y vamos a optar por autos eléctricos, baterías, etcétera. ¿Usted encontraría alguna justificación en los argumentos del gobierno, de las empresas? ¿Vale la pena correr ese riesgo y ese costo socioambiental por alguna probable ganancia que pueda haber eventualmente, aparte de los contratos que son bastante tramposos, porque vamos a devolver más de 2.000 millones? En fin, ¿cómo ve estos contraargumentos de que va a haber ganancia económica, que vamos a hacer transición energética? ¿Cómo ve eso, doctora? A ver, para mí el extractivismo es sinónimo de sometimiento y depredación en todos los territorios. No, tenemos demasiados referentes como para decir lo contrario. Todas las actividades extractivas, yo no le puedo decir industria extractiva porque no vienen a industrializar nada, no, no hay un producto terminado que esté industrializado. Lo que vienen es a saquear, o sea, los megaproyectos en Sudamérica han significado saqueo de los territorios, agotamiento de los acuíferos, devastación de los territorios, saqueo de los recursos, de los llamados recursos naturales. Entonces, yo no le puedo decir a eso industria extractiva tal como le dice el Banco Mundial. No le ha dado a los territorios, no le ha devuelto a los territorios nada significativo. Yo lo digo con absoluta certeza porque en la investigación que hemos hecho nosotros hemos listado la cantidad de gente que tiene los puestos de empleo en las empresas, que siempre son de menor a mayor. Los han utilizado, han establecido servicios, los han contratado, quiero decir, digamos, entre 40 y 100 personas durante la construcción de las obras civiles que tienen las infraestructuras de los megaproyectos, las infraestructuras de soporte que llamamos, apertura de caminos inclusive, y luego dejan de contratarlos cuando ya deben de
producir a nivel técnico. Ya no son, recuerden que las comunidades no tienen nivel técnico, con suerte, bachillerato. Los hijos, las nuevas generaciones recién van con mucho esfuerzo a las universidades, entonces no tenemos ni técnicos superiores ni profesionales de las comunidades, por lo tanto, no son contratables, o sea, no son sujetos de contratación, digámoslo así, dentro de estos megaproyectos. El costo-beneficio es muy alto, ¿no? Les entran a los territorios todos los megaproyectos mineros, no solamente en esta cuestión de litio, con las mismas promesas. Le dicen a la gente que van a tener trabajo hasta su cuarta, quinta generación, pero en realidad es una sola generación la que va a tener, con suerte, empleo más o menos sostenido en un periodo de 2, 3 años, pero no más, o sea, lo que dure la construcción de la infraestructura. Luego están peleando las comunidades porque no pueden, los cupos reducen y entran por turno y son bajo condiciones de precariedad laboral en algunos casos porque ganan jornales. Eh, no es como se pinta, que ganan cifras astronómicas, no es así. Y aparte que hay un periodo hay una serie de filtros que se hacen para que la gente pueda tener oportunidades de empleo. Entonces, les hablo de este contexto laboral para que ustedes entiendan por qué las comunidades en su momento aceptan estos megaproyectos. Hay convenios que muestran las empresas, dicen, no, la comunidad ha aceptado, pero la comunidad ha aceptado por las promesas que le han dado, no por la información que le han dado sobre el proyecto. Porque si la comunidad estaría informada en su momento de los impactos ambientales, del uso extensivo de agua, de los volúmenes monumentales de agua que se utilizan para la minería en general y la minería del litio en particular, la gente no hubiera dado jamás su consentimiento ni su aceptación, ni hubieran firmado ningún convenio, ningún acta, porque nada vale más que el agua. Entonces, con eso yo le respondo, querido José Luis, María, nuestra opinión sobre como colectivo no está basada en una opinión, claro, sin fundamento. Nosotros tenemos suficiente justificación para pensar así. No hemos visto que el extractivismo le deje nada bueno a los territorios y por eso pensamos que no debería haber explotación en estos territorios. Además, en la cuestión de lo que es la transición energética, sí, hay una postura mundial, bueno, cuasi mundial, es decir, es el norte global, es Europa, es Estados Unidos, son las grandes potencias mundiales que han apostado por la transición energética a la cual nos arrastraron como sur global, pero no como beneficiarios de esta transición energética, sino como sirvientes de la transición energética, porque son nuestros territorios los que van a proveer de ciertos minerales que nos van a ayudar en la transición de la combustión de combustibles fósiles, valga la aclaración, a autos eléctricos. Es decir, para que ellos tengan autos eléctricos necesitan el litio, el coltán y otros minerales que están en el territorio sudamericano esencialmente. Y que son fáciles de sacar comparado con lo que es el litio en roca o el litio en arena, en sectores arenosos como arcillosos como es el tema de México o Norteamérica, o en arrecifes inclusive como es el caso de Australia, donde más rápido se puede sacar litio para las empresas, donde es más conveniente, es siempre en los salares. Por eso, en este momento, lo que estamos viendo nosotros son zonas de sacrificio, en el caso de las comunidades de la cuenca de Salinas y Laguna de Guayatayoc en Jujuy, y de lo que es Catamarca, con el salar del hombre muerto. Lo que hemos visto es devastación de este territorio, lo que hemos visto es un río Trapiche que está completamente muerto, un bofedal o río que medía kilómetros y kilómetros y que ahora es negro, es decir, que ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Entonces, no recomendamos. ¿Cómo podríamos recomendar? ¿Cómo podríamos aceptar la explotación? Entonces, no, esta cuestión no es solamente por los contratos, esto es para alertar a la población del costo-beneficio. O sea, el costo para los territorios en donde se instalan megaproyectos mineros es muy alto a nivel ambiental. Por la cuestión, el agua, el agua no es, el agua se acaba, tenemos cada vez menos lluvias porque justamente deforestan,
porque se producen los incendios para el agronegocio, precisamente para producir carne para China, para producir coca extensiva con en estos espacios territoriales en donde además se irrumpen en área protegida, es decir, con estas incursiones abusivas del extractivismo a nivel de agronegocio, tenemos estos impactos, es decir, hay menos lluvia para el altiplano. Si hay menos lluvia para el altiplano, hay menos posibilidades de recarga, como estamos viendo hace muchos años atrás. La gente durante las entrevistas decía, no tenemos agua, el ojito de agua se ha ido secando. ¿Cuánto tiempo? 4 o 5 años ya se ha secado. Yo pienso, doctorita, que es por la incursión de la San Cristóbal. Desde que funciona el proyecto, todas las comunidades sentimos que se ha rebajado el caudal. Nosotros hasta hemos medido el caudal por periodos también para ver si era cierto, y es cierto, el caudal ha ido disminuyendo, y eso que hemos tenido alguito de lluvia en los territorios donde hemos entrado también, en este caso dentro de Alota, ¿ve? Entonces, eh, tenemos suficientes razones justificadas, comprobadas científicamente, que nos permiten asegurar que que estos territorios que ahorita viven, están amenazados y están en riesgo, se van a perder, se va a alterar no solamente el paisaje, el ecosistema mismo se va a ver afectado eh, gradualmente y con los años hasta en un 100%. Vamos a tener desiertos, tal como pasa con el, eh, el Salar de Atacama en este momento, tal como pasa con las comunidades que están en los territorios que les he mencionado. Y lo han dicho de boca propia a las mismas comunidades, porque nosotros hemos organizado la pasada gestión en marzo un encuentro, el encuentro plurinacional de líderes de comunidades que están aledañas a los salares de los 3 países, y ellos han contado llorando en el caso de Jujuy, de la comunidad de la cuenca de Salinas, qué es lo que les pasaba en la comunidad de Tres Pocitos, por ejemplo, ¿no? Que ahí no tenían nada de agua, cómo estaban peregrinando en inmediaciones del Palacio de Gobierno de Argentina, intentando en una huelga, intentando que los escuchen porque estaban cuestionando lo que su gobierno federal seguía haciendo, ¿no? Dar permisos para más proyectos en estas áreas que no son de reserva en el caso de Argentina, pero en el caso de Bolivia sí lo son, están dentro de la Reserva Nacional Eduardo Baroa, dentro de lo que es sitio Ramsar, y por lo tanto merecen protección. Estamos peleando como Observatorio Plurinacional de Salares Andinos porque la gente se informe, investigue, utilicen este celular para informarse, para entrar a páginas académicas, para ver investigación académica como la nuestra, que es es socioambiental, y vean cómo esto puede afectar, cómo ya hemos constatado impactos de la minería convencional y la minería del bórax, y cómo sumado a todo esto se pretende la minería de litio, tanto en lo que es el Salar de Uyuni, que ya no tiene la cantidad de bofedales que tenía antes. Las comunidades han disminuido también su cantidad de bofedales, es decir, tiene menos espacios territoriales con bofedales, y salvemos lo que son los bofedales. Ahora, como ecosistemas son muy importantes. Salar, laguna salada y bofedal son muy, pero muy importantes. Son un solo ecosistema para toda esa biodiversidad.